que son los jóvenes, lo único que está generando es mayor violencia social. Entonces, por lo tanto, esta ley, porque no reúne otras leyes complementarias, es una ley aislada, como señaló Pedro Pablo Kuczynski, que están tocando solamente una arista del problema, y lo ha dicho también la misma OIT, pues no tiene ningún sentido en que siga adelante. Entonces yo creo que lo del día lunes va a apostar por el show, más que por el asunto de fondo, como tú bien has señalado. Pero entraña sus riesgos convocar al pleno congresista, porque reunido que fuese, o reunida que fuese la representación nacional, ¿puede decidir abordar otros temas o no? Bueno, o tiene que sujetarse en agenda. No, solamente cuando convoca pone agenda. Así es. Sí, cuando se convoca a una sesión extraordinaria, no hay agenda. Es igual cuando se convoca a una comisión. Y tiene que resolverse todo en una sola sesión. No necesariamente, pero va a depender de la presidenta, porque la presidenta puede levantar o suspender. ¿No? Entonces, pero sin llegar a ningún acuerdo. Sin llegar a ningún acuerdo. Entonces, aquí de lo que se trata, a ver, no se puede ir a otro tema, eso está clarísimo. No hay cuestiones previas. No solamente en el tema del pleno que se está convocando, sino tampoco se podría hacer en una comisión permanente. Todo está agendado, no se puede salir fuera de agenda. Lo que pasa es que en la comisión permanente iban a haber otros temas. Aquí puntualmente se va a hablar sobre... Se está haciendo la convocatoria para este tema de la ley en laboral juvenil. No se puede ir a otra cosa. Pero sí se podría, perdón, para terminar, sí se podría seguir convocándose. Lo ideal sería, se podría seguir discutiendo, lo ideal sería llegar a un acuerdo el mismo lunes. Yo creo que teniendo los votos, lo que ellos van a querer una vez más es el insulto, el ataque, el show, o sea, el show lo quieren hacer ellos, justamente para que la oposición pise el palito, ¿no? Y empiece una discusión que no nos lleva a ninguna parte, pero tenemos los votos. Pero la oposición no pisa el palito. Es la idea. Es que la oposición es un montón de gente. No, yo lo sé, pero ese también es un problema. Se dan cuenta, vamos a ver que no hay una oposición coherente. Usted misma me acaba de decir suspensión, pero puede ser derogatoria. Esta ley es inviable políticamente, pero la primera posición a la comisión permanente era solo de suspensión. Entonces esto... No, nosotros presentamos un proyecto para la suspensión hace ya más de un mes. Pero luego de haber ante los hechos y sobre todo porque tiene que haber también conversaciones con la misma oposición, entre todos nosotros tenemos que formar un solo bloque y ante esas circunstancias obviamente la derogatoria es lo que nosotros vamos a apoyar en ese momento. Pero eso demuestra el nivel de descoordinación del gobierno. Durante semanas la presidenta del Congreso, Ana María Solórzano, decía que no tenía por qué haber un pleno y se negaba a esa posibilidad. Luego viene el presidente de la República y a su Congreso, no porque lo maneja, no por la oposición, sino porque tiene allí a personas que hacen lo que dice el presidente de la República o el Poder Ejecutivo y no tiene la independencia ni defiende la majestad del Congreso, a petición del presidente, ahora sí va a haber un pleno luego de haberlo negado durante semanas. Pero no es descoordinación, es que la realidad es que la impone. Ha cambiado y ha tenido que adaptarse. No, yo creo de que cuando existe una junta de portavoces, cuando la propia presidenta del Congreso indica que no tiene por qué haber un pleno, que para eso está la comisión permanente, porque no olvidemos que se exigía un pleno y ella decía que no de ninguna manera y lanzó esto de la comisión permanente. Los números cambian, pero en todo caso, al diablo con todo lo demás y tiene que imponer esa nueva situación. Y esos números comenzaron a verse claramente hoy. Hoy. Y en el fondo lo que hay es una actitud desesperada, ¿no? Ahora, a mí no me sorprende que el congresista Bugatás trate de politiqueros a aquellos que están en contra de la norma, ¿no? Si vamos a regirnos por cambio de opinión, pues si analizamos la trayectoria del oficialismo veremos quién es más politiquero que quién. Lo que me sorprende es el mensaje del presidente cuando una vez más aparenta buscar consenso en otro tipo de discursos y hoy es un mensaje agresivo contra la oposición, políticos que cambian de ideas, etcétera, etcétera. Es decir, sigue apostando por la confrontación. Yo creo que en el fondo podría ser esto también parte de un plan en el cual se busca desprestigiar cada vez más al Congreso para enfrentarlo a un sector de la sociedad. A mí me parece sumamente extraño que el presidente esté en una actitud de no querer cambiar a los incorregibles de su gabinete, porque ya no estamos hablando de errores aislados, sino de permanentes demostraciones de ilícitos en el gabinete y no quiere cambiar a nadie, promueve la actitud del señor Urresti insultando a todo el mundo, genera conflicto permanente con la oposición y ahorita a través de su vocero señalan anticipadamente que lo que están buscando es un show el día lunes. Ellos no quieren un debate amplio, quieren un show, quieren gritar, señalar, insultar. Bueno, y Solórzano y Jara están debilitadas cada una en sus posiciones, ¿no? Así es. Entonces, el gobierno está debilitado. El gobierno, bueno, la presidenta del Consejo de Ministros no tiene ningún peso político en este momento. Hoy con Solórzano, bueno, y con Jara antes, ¿no? Pero Tejada no puede ser todo el problema, digamos. No, porque es un voto, pero
es un tema de sensación, verbaliza, digamos, dentro, sí, no, pero de espíritu dentro de su misma bancada, ¿no? Que cada vez son menos. Los tweets de Gastañadú hace 2 días, que habla de los traidores, eso tiene que estar referido a un universo un poquito más amplio dentro de las propias filas. Claro, y por otro lado no olvidemos que esos síntomas, ¿no?, de agresión son coordinados. Yo no los veo a ellos lanzando esos tweets tan agresivos contra un miembro tan importante como Sergio Tejada. No olvidemos que él manejó la mega comisión y era una persona que el único que entraba a Palacios a cada rato mientras le negaban el ingreso a otros. De un momento a otro se convierte en una persona que sale. Lo que pasa es que estamos también entrando en temporada electoral y por lo tanto muchos están pensando también en su curul. Eso también es cierto, no lo podemos negar, y por eso de allí algunos cambios de posición. Pero sí existe una descomposición en el gobierno y una descomposición en la bancada. En estos momentos el fujimorismo es la primera minoría, no ellos, no debemos olvidarlo. Se vienen nuevas deserciones. Entonces el presidente también tiene que dar una demostración de fuerza, dando un salto adelante, convocando a este pleno. Pero de que existe descomposición, existe, y que no tienen los votos también. Por lo tanto, en una circunstancia como esa, lo que van a buscar es una derrota y a la vez un show, perdón, una victoria, y si no la tienen, un show para descalificar. Ok, ganaron, pero estos son ustedes. ¿Me entiendes? Eso es lo que entonces, están buscando. en el pleno, en la comisión permanente, la cuestión hubiera pasado desapercibida porque estamos hablando de una menor cantidad de personas. Pero el día lunes, con una mayor cantidad de personas, van a decir, miren los que han ganado, ¿no? Gritando, insultando, politiqueros, y al día siguiente le etiquete a los politiqueros que están en contra de la ley. O sea, ellos saben que pueden perder, pero quieren perder descalificando, insultando. O sea, un estilo matón que está predominando en los últimos días, de matonesco, que no tiene ningún sentido. En los últimos meses. Vamos a incorporar a la discusión un tuit publicado por el expresidente Alan García. Y luego vamos a conversar también sobre su experiencia como ministro de Trabajo para ver qué alternativas podría tener la solución finalmente de esta norma, ¿no? La legislatura debe derogar la ley Pulpín, dice, por injusta y discriminatoria, y aprobar medidas para la inversión y el crecimiento. Un poco en el sentido de la reflexión que hacía la congresista Cecilia Chacón. Y luego dice, la opción es recuperar la confianza, impulsar la inversión y un nuevo gabinete que termine con el escándalo permanente. Bueno, ese es el gran ingrediente de eso, y un nuevo gabinete. ¿No? Claro. ¿Creen ustedes que esto, que una eventual derogación ya termina de socavar, digamos, la solvencia política del gabinete de Ana Jara? Lo que sucede es que ya están en un estado terminal, irreversible. Ellos ya están esperando un deceso. No están ni siquiera en cuidados intensivos. Ya están. Mira, si nosotros analizamos, se los han llevado a su casa. Claro, ministro por ministro, no hay ni uno que se salve. Es verdaderamente terrible. Todos tienen algo cuestionable. Y yo, la verdad, en que los últimos 20 años nunca he visto una situación así. Bueno, yo leí una defensa sobre el papel de Ana Jara, escrita por Omar Chajade y publicada en El Comercio, pero la verdad era penosa. No puedo decir menos que penosa, porque no había lamentablemente ningún argumento sólido. No hay ni uno sólido. Si es que existiera una defensa sólida que uno dice, bueno, sí, en efecto, el señor maneja detalles que nadie maneja y que me está demostrando, ¿no?, que la señora finalmente puede salir airosa de este tema, pero la verdad es que a veces pienso que hay un grupo de gente de buena voluntad en el gabinete, pero con buena voluntad, no siendo buena gente, no se van a lograr las políticas públicas. Ahora, a propósito del tuit de Alan García y de cálculo político, que es de lo que estamos hablando, porque finalmente el pretexto es la norma, y si jalo para la derogatoria, porque yo no quiero que la deroguen y los otros sí la quieren derogar. El propio expresidente Alan García había defendido antes en su texto El perro del hortelano, y lo tenemos justamente el fragmento en pantalla, una norma o un régimen similar. El trabajo informal, que es mayoritario, ese es un trabajo no incorporado a la economía ni a la legalidad, que no tiene seguridad social, porque no cotiza, no tiene pensión, porque no aporta ningún sistema para darle valor a ese trabajo en beneficio de la persona. Lo lógico sería un avance progresivo, ¿no?, para que los empleados de la microempresa, que son millones, tengan en primer lugar los derechos fundamentales mínimos, seguro de salud, pensión y 8 horas es más de lo que hoy tienen, ¿no? Un sistema intermedio, si se quiere, entre todos los beneficios y la nada. Continúa, pero a este acceso progresivo se opone la demagogia que dice hay que dar de inmediato todos los derechos a los trabajadores de la microempresa familiar o informal, pero no saben, o tal vez sí, que lo único que conseguirán es que el microempresario, incapaz de pagar esos costos, cierre la empresa y despida a muchos trabajadores, con lo cual el remedio será peor que la enfermedad. Esto decía Alan García en el 2007. Ahora,
por efecto del espacio-tiempo histórico. Y de la demagogia, de repente, podríamos agregar. No, yo ahí discrepo. Yo creo que estamos confundiendo. Una cosa es el régimen de microempresa y otra cosa es hablar solamente de los jóvenes. Son cuestiones completamente distintas. El tema de la microempresa hace muchos años que viene cuestionándose porque castiga el crecimiento. Es decir, hay una serie de beneficios, es un régimen completamente distinto, pero una vez que la micro pasa pequeña y la pequeña intenta ser mediana, pierde esos beneficios. Por lo tanto, prefieren quedarse como pequeñas. O sea, castiga el crecimiento. Por ahí debería venir el debate. Cuando hablamos de los jóvenes, la situación es distinta, porque hay lo que se conoce como externalidades negativas. ¿Cómo podemos explicarlo en un ejemplo simple? Cuando un joven de 24 pase 25 años, y si se trata de un oficio de bajo impacto, es decir, que no tiene un alto nivel de especialización, el empleador va a buscar a un nuevo joven y en lugar de para cubrir esa plaza en lugar de que pase 25. Y por otro lado, los que tienen 26, 27, 28 años y sus empleos también son de bajo impacto, van a ser reemplazados por jóvenes. O sea, esto va a castigar el empleo. Y no es como se viene planteando de que va a generar un empleo decente, de mayor calidad, etcétera, etcétera, sino va a tener una serie de problemas en el interín. Esto por dar simplemente un ejemplo de muchos que se podrían señalar. ¿Y la ley MIPE, digamos, ha tenido resultados positivos? Usted ha sido ministro de Trabajo. Yo lo que te podría decir es lo siguiente, ¿no? En los últimos años se ha cambiado la ley para que ya no se trate en función del número de empleados que tiene, sino del monto. Hoy en día dejas de ser pequeña empresa alrededor de los 11 millones de soles, con lo cual ya se incorporado una gran cantidad de empresas. Dijeron que no había funcionado. A raíz de esta discusión han dicho que esa ley no funcionó. Porque castiga el crecimiento. Como te digo, en momentos como los actuales en que hay crecimiento económico, la pequeña empresa intenta ser mediana y pierde. Pero había una cuestión de principio en la que sí se parece la ley que promovía Alan García a la que promueve en este momento el gobierno, que es esta concesión progresiva de los que no es novedosa contra la, digamos, centralización de todos los derechos en un solo momento. Con lo cual estoy de acuerdo y me permite decir algo porque también se me ha señalado a mí como que he cambiado de opinión y tiene que ver con lo siguiente. Tiene que ser coherente. No, pero estamos hablando de coherencia. Mira, cuando el Ministerio de Economía y Finanzas con Pedro Pablo Kuczynski y luego con Fernando Zavala en conjunto con el Ministerio de Trabajo trataron este tema en el año 2004, se trataban de 5 puntos a la vez que no se tratan en esa ley. Teníamos que ver con negociación colectiva, fortalecimiento de la autoridad del trabajo, los regímenes previsionales, los beneficios laborales y el desempleo. Todos a la vez. Eso es una reforma laboral. Cuando hicimos la 2530 nos pasamos 2 años negociando y convenciendo a todos los actores. En este caso específico no llegó a salir porque entrábamos un año electoral y lamentablemente no se pudo concretar por diversas razones, pero se trataban 5 puntos. Por un lado, los incrementos eran progresivos, pero fortalecías la autoridad de trabajo para que se cumplan los derechos, y por otro lado, fortalecías el régimen de negociación colectiva y apostábamos por un seguro de desempleo. Esa iniciativa? La iniciativa no prosperó en el Consejo de Ministros, por lo tanto no salió adelante. Bien, y me permito decir otra cosa. Cuando se empezó a colocar el tema en el debate, las mismas personas que no pertenecen a la política y que son del ámbito mediático, que hoy están a favor de esta modificación, cuestionaban esa iniciativa del gobierno de Alejandro Toledo en el año 2004. Solamente hubo 2 personas que se la jugaron públicamente por apoyar este tema: Patricia Teulet y Jaime de Altaos, que apoyaron la iniciativa que yo planteaba con el Ministerio de Economía y Finanzas. Retrocedamos un paso al Consejo de Ministros. Usted dice la iniciativa no prosperó, pero las iniciativas no prosperan o dejan de prosperar por sí mismas. Prosperan o dejan de prosperar porque las apoyan o las deja de apoyar algunos de los miembros presentes en el Consejo de Ministros. Cuéntenos quiénes la bloquearon. No, en más que un bloqueo, lo que sucede es que empezó una discusión pública que distorsionó completamente el debate. Nosotros ya habíamos trabajado efectivamente la 2530. Hubo gente que estaba a favor y que se intimidó ante la reacción pública. Ante la reacción pública, sobre todo de algunos medios de comunicación, que fue muy fuerte en contra porque... ¿Quiénes se intimidaron? No, yo creo que fue el gobierno el que tomó una decisión. El propio Alejandro Toledo salió a declarar públicamente que esta era una iniciativa del ministro de Trabajo y que todavía no había sido discutida en la gabinete, lo cual era completamente correcto. Pero lo que quiero señalar es que también hubo una fuerte presión mediática en contra en algunos casos, de algunos periodistas que hoy están a favor de la ley. O sea, no solamente ha habido cambio de opinión en políticos, también ha habido cambio de opinión en periodistas, que hoy apoyan y hace 10 años no apoyaban. Entre el cambio de Alan García y el cambio de Kuczynski, ¿con cuál se queda usted?
el cambio de Pedro Pablo Kuczynski es mucho más inteligente, porque está hablando de cuestiones complementarias y sobre todo una frase que para mí es la adecuada, ¿no? La frase que es, esto solamente ataca una arista del problema. Y como señalé hace un instante, una reforma laboral tiene los 5 componentes y no solamente uno como pretende esta ley. Sí, hay algunas declaraciones, porque sería interesante poder reproducir las declaraciones de PPK, congresista. Sí. ¿Está bien? ¿Está bien? No, sí, pero sí, ¿sabe sí. qué pasa? Que tenemos que hacer una pausa. Y regresamos con la congresista, para que piense bien lo que va a decir. Perfecto, ya está pensado hace rato con todo lo que han hablado. Piénsalo de nuevo, vamos a una pausa. Muy bien, continuamos en Portada. Estamos hablando de esta convocatoria que ha hecho el presidente a través de un mensaje a la Nación a una legislatura extraordinaria para definir el futuro de la ley laboral juvenil para este lunes 26. Y, bueno, era importante también incorporar a la discusión lo dicho por el expresidente del Consejo de Ministros, Pedro Pablo Kuczynski, quien se ha referido a esta norma señalando que solamente solucionaría una arista de todo el problema. Él propone una solución integral que vamos a conocer a continuación en este byte. Tienen nada y no van a tener nada, porque si tú hablas con empresarios y les preguntas, ¿tú vas a contratar gente en base a esta ley y así? No. ¿Por qué no? Porque les parece que es muy incierta, que muy probablemente se va a derogar, se va a cambiar. El reglamento empezó a salir, es complicado. Yo leí, por ejemplo, un artículo de definiciones que son varios párrafos, ¿no? Entonces, es así, la burocracia es un paraíso burocrático esto. Y por eso no va a tener... Ahora sí, a la congresista que ya pensó bien lo que va a decir. El byte en realidad va un poco más al asunto político que la parte técnica, que a mí me parece la más interesante, que él habla, bueno, de promover la formalización de las empresas y, digamos, y de premiar al empresario justamente por ofrecer trabajo formal. Pero bueno, le tocaba. Son varios temas. Primero quiero referirme al tema del cambio de gabinete. Yo creo que este gabinete es un gabinete de subsistencia. O sea, ellos están tratando de terminar como sea y el camino que creen que es el adecuado es el de la confrontación, el del insulto, porque obviamente ninguno de los ministros, ni Urresti, ni Cateriano, ni cualquier otro, va a darse esas licencias si no tienen el aval del presidente de la República, por un lado. Por otro lado, en el caso del presidente Alan García y sus comentarios, es verdad, él muy conocido, recordado, el artículo del perro del hortelano, que en su momento fue algo que marcó también la política en su momento. Creo que como bien ha dicho Juan, no necesariamente el tema de MIPES es lo mismo que de jóvenes, pero acá yo quiero insistir en algo. Más allá de las leyes que podamos dar, aquí la gran preocupación debe de ser cómo generar más empleo y cómo generar más crecimiento económico. No importa cuántas leyes demos, no interesa cómo las llamemos, si es la de Pulpín, la del joven, de la MIPE, etcétera, etcétera. Si no hay crecimiento económico, no va a haber trabajo para nadie. Y en estos momentos eso es lo que está sucediendo. Lamentablemente, conozco muchísimos casos, sobre todo de empresas, de medianas, pequeñas empresas, que están quebrando. Y lo que ellos me dicen es, mira, yo capacito a una persona. No importa si es que lo contratas con tal o cual ley. Si esa persona me rinde y tengo trabajo, así me cueste más, yo la voy a mantener. El problema es que ahora que no tengo trabajo, no solamente no estoy contratando, estoy despidiendo gente. Entonces tenemos que ser conscientes que lo urgente en estos momentos es cómo hacemos para que el Perú, el país, siga creciendo económicamente. El dólar está subiendo, a algunos les conviene, a otros no, dependiendo si ganas en soles, ganas en dólares, si tienes préstamos en soles, en dólares, etcétera. Hay mucho desempleo, el desempleo está creciendo en general porque no hay trabajo. Las balanzas comerciales están bajando, los ingresos en el país están bajando y la situación se va a poner cada vez peor. Entonces, y no es un tema de precios internacionales de los commodities, porque tenemos a países como Bolivia, por ejemplo, que está creciendo mucho más que nosotros y tiene los mismos recursos y le pagan lo mismo que a nosotros. Por lo tanto, es un tema de capacidad y este gobierno no ha tenido la capacidad para generar empleo,
para generar crecimiento económico y para resolver los problemas sociales que como consecuencia de estos dos temas estamos viendo. Esto de la ley juvenil es un tema, los jóvenes no tienen trabajo, es una realidad. ¿Cómo hacemos para que ellos tengan un trabajo digno, un trabajo justo, pero sobre todo para que haya crecimiento económico en el país? Tenemos que cerrar el tema y lo hacemos con un signo de interrogación entonces, porque todavía no sabemos qué va a pasar. El 26, cuando se desarrolle esta legislatura extraordinaria, ¿habrá circo, no habrá circo? ¿Caerá el Congreso en el desprestigio? ¿Modificación? Todavía lo dejamos con signos de interrogación. No se pierde el próximo episodio. Nosotros vamos a apoyar la derogatoria. Quiero enfatizar eso. El fujimorismo va a apoyar la derogatoria de la ley. ¿Tenemos que hacer pausa? Sí. Sí, otra pausa. Y regresamos con el segundo tema.